tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta edición más de Divulgadoras Mexicanas. Como todos los martes, el CITNOVA presenta cada semana a las divulgadoras que hacen un gran trabajo en la ciencia, en la divulgación, en la innovación. En esta ocasión tenemos a la doctora Talina Melit Olvera. Voy a leer un poco sobre ella para que la conozcamos más. Ella es licenciada en Administración Pública por la UAE. Doctora en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, con énfasis en evaluación de políticas públicas. También ha participado en líneas de investigación, trabajos, publicaciones académicas que giran en torno a las políticas públicas, evaluación de políticas públicas y programas, metaevaluación, sistemas de monitoreo y evaluación y políticas sociales. También es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT, nivel 1. Actualmente es profesora de tiempo completo en el área académica de Ciencias Políticas y Administración Pública del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y también es coordinadora del doctorado en Políticas Públicas en la misma universidad. Y pues bueno, sin más que agregar, doctora Talina, bienvenida. Le cedo el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias, Ingrid. Muy buenas tardes a todas y todos y muchas gracias al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, CITNOVA, y en particular también al maestro Alejandro Franco por la invitación a participar en este espacio de divulgadoras mexicanas. Que bueno, el objetivo creo que de este espacio, además pues de divulgar las aportaciones de las mujeres en la ciencia, es también fomentar el interés en todas las niñas y pues en las mujeres jóvenes, adolescentes, el estudiar estas carreras universitarias y formarse también en las diversas áreas. Y aunque CITNOVA pues se enfoca más en las ciencias duras como la ingeniería, la astronomía, no sé, física, matemáticas o tecnología, creo que también el conocimiento de las ciencias sociales y el involucramiento de las mujeres en los temas públicos y espacios de toma de decisión, pues es relevante para incidir y cambiar las condiciones de vida de la población y bueno, en particular pues de las propias mujeres y niñas. Porque pues hoy en día creo que una palabra que escuchamos mucho en las noticias o incluso a veces entre las conversaciones que tenemos con nuestros conocidos, pues es la realidad que muchos estamos viviendo actualmente, ¿no? La desigualdad. Desigualdad escuchamos a veces, no sé, en educación, acceso, actualmente pues acceso a la salud, desigualdad pues para conseguir o mantener un empleo, desigualdad económica, desigualdad en el acceso a la justicia y en general pues la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Y es aquí en este punto donde me gustaría resaltar el papel en particular de las mujeres de incidir en espacios de poder y de toma de decisiones públicas relacionado con los problemas prioritarios que tanto niñas como las mujeres padecen. Porque bueno, es cierto que por parte de los gobiernos hay esfuerzos en diseñar acciones para mejorar las condiciones de vida, pero ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado con esas acciones que los gobiernos implementan para mejorar las condiciones de vida de niñas y de mujeres? Que muchas veces estas decisiones y acciones son pues comúnmente tomadas y aprobadas por hombres, quienes no comprenden en muchas ocasiones la propia naturaleza ni causas de los problemas que padecen, cuyo origen en diversas ocasiones pues está basado en construcciones sociales sobre lo que tradicionalmente deben o deberían hacer las mujeres. Y es en esta construcción social donde las normas masculinas pues son las que han estado dominando. Es por ello que la formación de las niñas en temas sociales es también relevante para poder cambiar esos estereotipos a través de las acciones públicas, ¿no? Que en algunas ocasiones se mantienen e incluso acentúan esas desigualdades entre las niñas y las mujeres. Es por eso que pues mi intervención está dirigida a lo que las ciencias sociales pueden aportar para mejorar las condiciones de vida de la población en general, pero de las mujeres en particular. Y es que creo que sin una comprensión y análisis de las dimensiones de los problemas sociales y sin un buen diseño de los programas que sea informado, pues creo que es imposible, ¿no? Es imposible generar acciones
y programas públicos que efectivamente cambien esas condiciones y desigualdades. Porque podemos crear y diseñar programas, destinar recursos públicos para otorgar alguna beca, algunas capacitaciones para el empleo, o algunas despensas quizás para mejorar las condiciones alimenticias de la población, pero ese bien y servicio está contribuyendo de verdad a generar esta mayor igualdad en el acceso y permanencia en la educación básica, por ejemplo, o también está contribuyendo a generar que haya más equidad en espacios laborales. Entonces, creo que puede ser a veces que las acciones muestren efectos positivos solo por el periodo de tiempo en el que estamos recibiendo aquel beneficio, ¿no? Pero cuando el programa deja de otorgarnos esa beca, esa capacitación o esa despensa, pareciera que volvemos a la misma situación de desigualdad que habíamos vivido antes de tener el beneficio del programa. Así que eso muchas veces puede suceder porque no conocemos las causas de los propios problemas, ¿no? O peor aún, ni siquiera sabemos qué problema es el que queremos combatir. Así que bueno, pues espero que esta charla sea interesante para conocer la relevancia de por qué es importante también formarnos, por qué es importante también conocer acerca de cómo los problemas públicos, cómo la buena definición de problemas públicos y las acciones públicas pues pueden ayudarnos también a comprender mejor los problemas que vivimos actualmente como sociedad, pero no solo eso, sino también poder diseñar mejores acciones y programas públicos que nos ayuden a mejorar nuestras condiciones de vida. Si pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, a la siguiente, porque ya esto fue algo de lo que comenté. Bueno, si empezamos a hablar acerca de la ciencia, ¿qué es la ciencia, no? Pues la ciencia es, por ejemplo, construir métodos que estén sustentados en la observación, en la clasificación, en la formación de conceptos, hipótesis y también protocolos de prueba. Cuando hablamos nosotros de construir conocimiento desde la perspectiva de la ciencia, obviamente, pues es necesario seguir un método sustentado en la observación y que nos permita tener juicios sólidos, objetivos y que nos muestre la verdad de las cosas. Para construir este conocimiento con base en la ciencia hay que validarlo en la experiencia, es decir, a través de la prueba empírica. Tradicionalmente ha sido a través de las matemáticas, por ejemplo, que se han analizado y explicado los fenómenos de la naturaleza y así es como creemos que hemos accedido a la verdad. Pero el entendimiento y la posterior solución, ya que hablamos de manera más precisa sobre los problemas públicos, pues no escapan a ese proceso racional y sistemático. Incluso la propia acción pública, es decir, los programas públicos, lo que los gobiernos hacen, pues también esas acciones de los gobiernos delimitan los problemas de la sociedad, en donde algunos de esos problemas van a ser atendidos precisamente por los gobiernos federal, nacional o estatales o locales, pero otros asuntos, otros problemas, pues no serán atendidos por los gobiernos. ¿Esto qué implica? Que los gobiernos empiezan a seleccionar qué problemas son los que van a atender y también esa cuestión de la selección de los problemas, pues implica que los gobiernos también sean más eficientes en su propia solución. En este sentido, el planteamiento de los problemas es un asunto clave para la solución. No sé si muchas veces ustedes se han preguntado, pues, cómo es que muchos programas, cómo es que recibimos el beneficio, ¿no? Cómo es que los gobiernos llegan a este proceso de decidir, bueno, hay que otorgar becas para que los estudiantes terminen sus estudios o hay que otorgar desayunos escolares para mejorar la alimentación o los niveles nutricionales de los estudiantes, o hay que dar cursos de capacitación para que los recién egresados de las licenciaturas pues, puedan insertarse en el mercado laboral. Pues todos estos programas, todas estas acciones, pues parten precisamente de un problema que se ha identificado, ¿no? De un problema que los gobiernos han identificado que ciertos grupos sociales padecen y que debido a ese problema que padecen, pues se limita en ciertas medidas, pues es a mejorar sus condiciones de vida o incluso el acceso, el goce
de sus derechos humanos. Entonces aquí hay que poner como en relevancia lo importante que es poder identificar estos distintos problemas y poder plantear futuras acciones públicas para atenderlos y el fin último, pues finalmente es mejorar las condiciones de vida de la población. En este punto, el conocimiento y el rol de los expertos se vuelve relevante, relevante para problematizar y también relevante para proponer alternativas de respuesta a ese problema que se ha planteado. Primero, pues yo creo que lo importante es saber, ¿no? Que los problemas, como lo pongo aquí en la diapositiva, pues tienen componentes, causas y efectos o consecuencias. Y que dependiendo de cómo nosotros definamos estos elementos, ya iremos perfilando una solución. Y obviamente que esta solución ya lleva también en cierto modo como implícito cuáles van a ser los objetivos de nuestra acción pública y también los instrumentos o las herramientas para darles solución. Otro punto importante también aquí es que el planteamiento del problema y su definición pues deben de ser correctos, de tal manera que se pueda resolver. A veces cuando planteamos problemas en los cuales decimos, bueno, este problema no tiene una solución, no veo por dónde, pues probablemente el error de base es que el mismo problema está mal planteado o nosotros lo estamos viendo de una manera pues incorrecta. Entonces lo mismo pasa con los problemas sociales o los problemas públicos. Hay que aprender cómo a analizarlos, a descomponerlos en estas distintas partes, seguir viendo cuáles son las causas y efectos que tiene y solamente atacar o trabajar con alguna de las dimensiones, porque pues es a veces muy complicado poder querer resolver un problema en su totalidad, ¿no? Incluso a veces cuando estamos en clase o hablamos, comentamos acerca del problema de la pobreza y muchos gobiernos dicen vamos a acabar con la pobreza, pero bueno, la pobreza creo que es uno de los problemas más complejos que hay, tiene diversas dimensiones y por lo tanto pues no la podemos atacar con un solo programa o incluso política pública, ¿no? Sino que hay que conocer todos esos componentes y decidir sobre cuáles vamos nosotros a trabajar. Entonces, en muchos problemas, como les comento, pues a veces no se plantean ni siquiera qué estrategias o qué actividades se pueden dar para su solución. Incluso ni tampoco a veces cuál es el alcance del mismo, ¿no? O las características de la población que los padece. Porque a veces homologamos, ¿no? Creemos que todas las personas, todos los sectores de la población tienen los mismos problemas, pero pues la verdad es que no, incluso aquí en nuestro propio estado, pues vemos que tenemos diversas zonas donde la población padece diversas problemáticas. Incluso aunque hablemos de temas de educación, pues son diversas las problemáticas educativas que vivimos en las diversas regiones de nuestro país. Entonces, pues aquí son estos analistas, estos expertos, quienes deben ayudarnos a construir definiciones de problemas que sean, en primer lugar, pues solubles, ¿no? Pero algo también importante, a veces no solo hay que proponer una alternativa que sea, pues, que solucione o resuelva el problema, sino que cuando hablamos de políticas o de acciones públicas, hay que pensar en que esas estrategias también sean apegadas a la legalidad, ¿no? Sabemos que no podemos actuar pues fuera de la ley, entonces hay que tener cuidado que eso que estemos proponiendo se apegue a nuestros marcos normativos. Otro punto también importante en el cual también hay que estar como atento es la cuestión administrativa, ¿no? Saber con qué capacidades contamos al interior de nuestras administraciones públicas para poder implementar esa estrategia que estamos planteando, porque probablemente puede ser una muy buena estrategia o solución, pero que al analizar las condiciones o la infraestructura que tenemos, pues lamentablemente no sea la más adecuada para implementar. Y otro punto importante que es también la parte como política, ¿no? Esa parte de consenso entre todos los actores para que esa respuesta, ese programa o esa acción pública pueda fluir y pueda implementarse de la manera como se ha planteado. También otra parte como importante, además de esta parte a veces técnica de los problemas o cognitivas que podemos encontrar en la definición de los problemas, también podemos encontrar
que influyen muchos prejuicios y los problemas están cargados de cuestiones valorativas, ¿no? De todos los actores que intervienen. Incluso ahora mismo entre quienes estamos escuchando, yo creo que si pensamos en algún problema, ahorita se me ocurriría, ¿no? De movilidad, de transporte público, varios de nosotros podemos decir diversas problemáticas que vivimos al momento de usar el transporte público y van a ser diversas. En algunas coincidiremos, en otras no, pero esto se debe muchas veces a las propias experiencias o vivencias que tenemos. Así que al momento a veces de definir un problema o de pensar cómo podemos abordarlo, pues hay que tener en cuenta estas cargas valorativas que existen para los distintos actores, incluso a veces hasta las propias cuestiones pues religiosas, ¿no? Las cuestiones éticas, la cultura, las cuestiones psicológicas. Todo esto se ve impregnado al momento de hacer una definición de los problemas. Entonces, creo que podemos un poquito como concluir también que estos problemas y su definición, pues al final son construcciones sociales y se van construyendo también cuando ciertos sucesos se ponen en relación con determinados valores de las personas que estamos padeciendo esos problemas. Incluso ahora con la pandemia, pues podemos ver que a veces situaciones que hace 2 años o 3 pues parecía ser no tan complicadas, pues decir, eran algo normal, rutinario, al día de hoy con la pandemia y con todo lo que está sucediendo, pues se vuelven situaciones ya más problemáticas y que los gobiernos tienen que poner atención en ellas. Entonces, también en este punto, saber que los problemas pues constantemente van cambiando, se van modificando y no es algo estático, ¿no? Sino que ciertos problemas responden pues a ciertos contextos y temporalidades. Un ejemplo aquí, no sé, recordaremos que probablemente hace incluso 10, 20 años, los temas de, no sé, violencia doméstica, pues no era un problema que los gobiernos asumieran dentro de sus agendas públicas, porque pensaban estos son problemas de los privados, problemas que ocurren al interior de las casas particulares de las personas y nosotros como gobierno no debemos meternos ahí. Pero al día de hoy ya sabemos que hay regulaciones, hay leyes, hay programas que están enfocados precisamente pues a castigar, a prevenir todas estas situaciones de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Así que pues es un ejemplo de cómo los problemas pues van cambiando, van evolucionando y algo que probablemente hace un tiempo no era una cuestión de problema público, al día de hoy lo es y se destina recursos públicos para atenderlos. Entonces, en este sentido, también nos podemos dar cuenta que un mismo problema pues puede ser definido y atendido de diversa manera por los distintos grupos y gobiernos. En algunas ocasiones, la complejidad de los problemas aumenta, fíjense, incluso cuando el gobierno los atiende, porque podría ocurrir que una intervención pública pues a la vez pueda generar otro tipo de problemas o agrave el ya existente. No sé si han escuchado como ese dicho, ¿no? Tapo un hoyo, pero al momento de taparlo destapo otro más. Entonces, a veces eso puede ocurrir con los problemas y con las acciones públicas. Si pasa a la siguiente, por favor. Pues hasta aquí creo que en esta parte de los, pues del conocimiento y de cómo, pues sí, el conocimiento puede aportar a las acciones públicas y más concretamente a los problemas, hay pues 3 cosas creo que no podemos pasar por alto. La primera, como lo pongo aquí en la diapositiva, son pues conocer cuáles son las causas que han generado el problema y también los medios para modificarlas. Medios que, repito, pues sean factibles, sean viables, sean pues realizables, ¿no? Si una determinada causa no tiene, perdón, si un determinado problema no tiene una solución, pues creo que aquí no tendrá sentido poder diseñar una acción pública o destinar dinero público porque sabemos de antemano que pues ese problema fracasará. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado una manera de contribuir a resolver ese problema. Otro de los aspectos es la meta y el resultado o los efectos que nosotros queremos lograr tras una intervención. No es suficiente con identificar las causas de los problemas y con decir a través de esta estrategia podemos
resolver esta causa. Tenemos que plantearnos qué es lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar, qué efecto queremos tener en nuestros beneficiarios, ¿no? En nuestros niños, niñas, adolescentes, cómo queremos que cambie sus condiciones de vida, ¿no? Que finalmente, repito, para eso es que los gobiernos diseñan, implementan acciones y programas públicos, ¿no? Para modificar las condiciones de vida de la población. Entonces, eso también es importante al momento de plantearnos una acción pública, ¿no? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son los efectos que estamos buscando? ¿Cuál es ese punto de llegada que después de determinado tiempo y debido al uso de los recursos disponibles, pues nos sirva para ver cuál fue esa relación entre las causas que nosotros identificamos y las soluciones que hemos estado implementando? En un programa público no debería de haber actividades o procedimientos sin sentido, sino que todas estas actividades pues deberían estar vinculadas, ¿no? En función de los objetivos que queremos lograr. Algo que se dice sencillo, ¿no? Pero que en la realidad pues muchas administraciones públicas y muchas dependencias públicas pues a veces es lo que pareciera que vemos, ¿no? Actividades que parecieran no ir vinculadas y que no sabemos pues para qué están ahí. Pero repito, si nosotros pensamos en las acciones públicas desde un sentido más sistémico, racional y científico, pues vamos a ver que debe de haber esa conexión, ¿no? Causas, actividades, medios para modificar esas causas y resultado y efectos que queremos lograr en las personas beneficiarias, ¿no? Y finalmente, un punto también aquí importante es esta parte de la comunicación. Comunicar, argumentar, decir por qué estamos llevando a cabo este programa o esta acción pública, ¿no? ¿Cuál es el propósito de realizar esto? Y esto se debe hacer pues con toda la gente, la población que en cierto modo pues está involucrada en esta acción pública. Eso es muy importante, ¿no? Siempre, no es a veces nada más diseñar e implementar acciones públicas, sino que esta parte de los gobiernos dialéctica y de argumentación y de comunicación, pues resulta también muy importante. Porque pues finalmente recuerden que estamos hablando de acciones públicas, acciones que involucran a diversos actores, actores como nosotros, ¿no? La población, la ciudadanía, pero también los actores que están ahí en gobierno, en el sector público. Por lo tanto, hay que lograr consensos, consensos entre definiciones de problemas, consensos entre las estrategias a aplicar y por lo tanto, pues creo que esta parte argumentativa también puede ser interesante. En la siguiente, por favor. Como comenté hace un momento, pues algunos problemas sociales son atendidos por los gobiernos. Y conscientes ahora de la complejidad en la definición de los problemas, pues no es menos complejo el establecimiento de las acciones, políticas o programas públicos centrados en mejorar las condiciones de vida de la población. Y son precisamente las ciencias de políticas, no ciencias políticas, que son dos cosas distintas. Entonces son precisamente estas ciencias de políticas, o lo que también nosotros más comúnmente conocemos como políticas públicas, las que tienen como objeto de estudio el trabajo de las autoridades investidas de legitimidad pública dirigidas a la mejora de las condiciones de vida de la población. Estas ciencias se enfocan desde la propia definición y selección de los problemas. También comprenden la parte de toma de decisiones, el diseño de las políticas o de los programas, y también analizan su implementación y la evaluación. Y fíjense ustedes que fue precisamente a mediados del siglo pasado, en la década de los 50, cuando se plantearon la pregunta que pongo aquí abajo, ¿no? ¿Qué tanto las decisiones públicas deben estar basadas en la ciencia y en el conocimiento científico? Esta pregunta yo creo que se planteó con el propósito de tener gobiernos pues con argumentos, ¿no? Gobiernos cuyas acciones estén basadas en la ciencia, lo cual pues creo que no es otra cosa, sino que los gobernantes no tomen decisiones basados en su intuición, basados en lo que
yo creo, yo pienso, no, no basados en esas cuestiones, sino que las decisiones gubernamentales sean guiadas por el conocimiento. Y es así como surgió pues la ciencia de políticas, cuyo interés de conocimiento es precisamente todo este proceso a través del cual se hace una política que pretenda resolver un problema público preciso. Entonces, como nos damos cuenta, estas acciones y decisiones que los gobiernos desarrollan, pues son propias también de una ciencia, ¿no? Siguen también un proceso sistemático, siguen también un proceso metódico, metodológico, con diversas técnicas de recolección de información para poder llegar, como lo dije en primer punto, pues a una definición de un problema a través de la cual nosotros conocemos sus causas, sus efectos, sus componentes, y en función de eso tengamos elementos suficientes para poder proponer una alternativa de solución a esos problemas que hemos estado identificando. Y creo que esto resulta de suma importancia porque, como lo digo, pues en la actualidad estamos padeciendo diversos problemas sociales, públicos, y no podemos, creo que, seguir dejando que los problemas se continúen agravando y que las condiciones de la población, pues, en vez de mejorar, vayan como para atrás, ¿no? Vayamos, pues, teniendo unas malas condiciones de vida. Pero bueno, en un inicio se pensaba que el método científico, mediante el método más bien cuantitativo, era capaz de modelar numéricamente el comportamiento del mundo social. Pero, repito, a mediados del siglo pasado, con un autor y un politólogo y sociólogo estadounidense llamado Harold Laswell, fue quien expuso que las ciencias sociales también tienen un interés por el proceso de decisiones políticas como su objeto de estudio, además de que también tienen la capacidad para perfeccionar la racionalidad del proceso decisorio de las políticas y de las acciones públicas. Esta iniciativa, pues repito, en el siglo pasado a mediados, pues tenía también como sus detractores, porque se dudaba del rigor metodológico y de la relevancia de las ciencias sociales. Sin embargo, las ciencias sociales demostraron sus aportes en las decisiones de gobierno y también en contribuir a solucionar los problemas públicos. Era necesario que los procesos decisorios en el gobierno estuvieran científicamente guiados, que fueran más racionales, y para esto, pues obviamente requerían fundamentos científicamente válidos. Y es aquí donde los métodos de investigación de las ciencias sociales han sido útiles tanto para plantear correctamente los problemas y también para resolverlos, pero también para conocer la formación y la ejecución de las políticas públicas y de las acciones en general de los gobiernos. En este punto se reconoció ya que tanto las ciencias naturales, es decir, como las matemáticas, la ingeniería o la física, pero también las ciencias sociales, como las ciencias políticas, la sociología, la antropología o la administración pública, pues son interdependientes en la identificación, solución y seguimiento de los problemas públicos. Entonces, no sé si varios de los que nos escuchan aquí, pues se habían planteado alguna vez eso, ¿no? De que las decisiones que los gobiernos toman, pues también son susceptibles de seguir todo este rigor científico y metodológico al tomarse, y que pues no deberían ser decisiones tomadas por la intuición, ¿no? De manera como pues rápida, de un día o de un momento a otro, sino que son decisiones pensadas y decisiones deliberadas. Y hay una definición que me gusta. Si pasamos a la siguiente, por favor, de política pública, que me gusta, de Mauricio Merino, que es un politólogo mexicano, quien dice que las políticas públicas son precisamente un proceso racional, informado y comprometido en la selección y definición de problemas a partir de los medios con los que como gobierno se cuenta para resolverlo. Esto pues implica que al momento de decidir sobre el diseño de una intervención pública, también ya estamos estableciendo los resultados que queremos alcanzar, como lo había mencionado hace un momento, y también los medios, ¿no? O sea, qué resultados queremos lograr y a través de qué medios queremos conseguirlo. Y obviamente sin olvidar, como lo había dicho hace un momento, este consenso y compromiso que debe existir entre todos los actores sobre los resultados a los cuales queremos llegar y esos medios para alcanzarlo. Ya que si no hay ese acuerdo en alguna de las partes, pues
puede suceder que a lo largo del desarrollo de nuestro programa o acción pública lo obstaculice y este obstáculo pues limite, retarde o incluso no haga que no podamos lograr nuestros resultados. Y bueno, pues en resumen puedo decir que, como lo pongo aquí en la diapositiva, pues estos objetivos, decisiones, acciones continuas y coherentes que realizan los gobiernos para atender y contribuir a resolver un problema o necesidad identificada que tanto los gobiernos como la población consideran prioritarios y cuyo objetivo sea transformar la realidad en beneficio de la población o de un determinado grupo de personas, pues es lo que nosotros llamamos política pública. Y si analizamos estas definiciones que pongo aquí en la diapositiva, repito, pues nos vamos dando cuenta del aporte de las ciencias sociales para poder lograr pues todas estas acciones, como lo señalo aquí, de manera continua, de manera racional y que terminen al final en resolver estas problemáticas que nosotros estamos pues viviendo o padeciendo. Es por eso que insisto en la formación en el ámbito de, pues, de política pública, de ciencia política, de sociología, de administración pública, para que también pues ayuden a través de todo este conocimiento a entender los grandes problemas que estamos viviendo en la actualidad y que esos pues expertos contribuyan a proponer alternativas que sean viables y válidas para resolver estos problemas. Y así entonces, pues vemos que las políticas públicas no son acciones aisladas ni desarticuladas, sino que más bien son procesos racionales, informados, deliberados y comprometidos, diseñados a partir de la información y de los medios con los que nosotros, bueno, como gobierno cuentan, ¿no? Así que cuando no hay claridad en el problema que queremos pues atender y resolver, cuando no hay estos argumentos sobre cómo se va a intervenir para resolver el problema y cuando no hay compromiso tampoco sobre el logro de los resultados, pues creo que cuando no existe eso no podemos estar hablando en sentido estricto de una política pública dirigida a resolver un problema público y a mejorar las condiciones de vida de la población. Y quiero recalcarlo mucho, ¿no? Se requiere del conocimiento y del uso de los métodos de las ciencias sociales, pero también de las ciencias duras para entender todas estas acciones públicas. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ahora bien, yo creo que en el contexto actual, pues sabemos de los altos índices de pobreza que padecemos aquí en el estado de Hidalgo y bueno, en general en el país, ¿no? Y que lamentablemente la pandemia pues ha marcado aún más estas desigualdades existentes en las poblaciones que incluso ya padecían de este tipo de problemáticas. Hace algunos meses, Coneval emitió los resultados sobre medición de la pobreza y pues estos no fueron muy alentadores. Actualmente ya estamos en el siglo XXI con un discurso pues mucho más inclusivo, ¿no? Escuchamos en los noticieros o en los discursos o informes de gobierno un discurso mucho más inclusivo en todos los ámbitos. Incluso probablemente muchos de ustedes han escuchado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y estos 17 Objetivos de Desarrollo, los ODS, que fueron aprobados hace pues 7 años, desde el 2015 y que buscan contribuir a erradicar la pobreza, evitar la discriminación, reducir las desigualdades que han impedido que muchas personas pues puedan desarrollarse en los distintos ámbitos de la vida y ejercer en plenitud pues sus derechos humanos. Esta agenda es, como dice, y los estados, como nosotros aquí en Hidalgo, pues incluyan estos objetivos en su planeación y diseño de políticas públicas. Asumir este compromiso significa que los gobiernos y las acciones públicas no solo deben enfocarse en la población con mayores niveles de pobreza, sino que las políticas y programas públicos también deben dirigirse a evitar la discriminación, a reducir las desigualdades y a garantizar los derechos para que todos los sectores de la población, llámense pues los infantes, adolescentes, los jóvenes, las mujeres, los grupos indígenas, adultos mayores y el resto de la población, pues tengamos un acceso a servicios y también a una igualdad de oportunidades. El diseñar y poner en marcha acciones públicas, ya sea a través de leyes, políticas o programas que tiendan a lograr estos objetivos, pues indudablemente pasa por lo que ya hemos comentado hace un momento.
conocer las causas de los problemas, identificar qué población padece cierto problema, identificar las causas que los generan, diseñar acciones efectivas para atender esas causas y problemáticas, pero también establecer como sistemas de monitoreo, avance y evaluación en el logro de estos objetivos que se han planteado. Porque muchas veces, como lo dije al inicio de esta charla, probablemente sin quererlo, sin pensarlo, pues las propias leyes y las propias políticas públicas limitan precisamente esta igualdad y lamentablemente pues generan actos de discriminación. Pero repito, pues esto muchas veces tiene que ver con el hecho de que no analizamos bien los problemas, los contextos, las poblaciones, no hay gente que conozca, que sepa, y pues por lo tanto se terminan tomando decisiones pues un poco al vapor, ¿no? Que repito, a veces más allá de resolver un problema, pues terminan generando otros o agudizando el ya existente. Incluso hoy en día yo creo que por mencionar algunos problemas como más concretos y que se necesita de su entendimiento y racionalidad para abordarlos, pues están estas amplias brechas entre hombres y mujeres que dificultan a estas últimas pues ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres. Eh, por mencionar, no sé, algunas de las problemáticas que como mujeres pues podemos llegar a padecer, pues está el acceso a veces a la educación o el limitado número de mujeres en cargos directivos y en puestos políticos de representación popular, tema de embarazo adolescente, como ya lo decía, la violencia intrafamiliar, la discriminación en temas de salud y laboral, el tema del trabajo doméstico, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos o la penalización de los delitos sexuales, ¿no? Si hablamos y nos dirigimos, por ejemplo, a la población indígena actualmente, temas que tienen que ver con la conservación de su cultura, su idioma, sus tradiciones ancestrales, el acceso a la justicia a este sector de la población. O sea, creo que podemos mencionar muchísimos problemas, pero bueno, les dejo ahí unos como ejemplos para la reflexión. Entonces, yo creo, considero que una de las principales preocupaciones de los gobiernos debe ser precisamente lograr esta igualdad de oportunidades pues entre hombres y mujeres y también promover y lograr el pleno ejercicio de todos los del derecho para todas y todos. Así que creo que en este punto es cuando nos podemos preguntar qué ha hecho nuestro país, nuestro estado para mejorar las condiciones de vida de la población. Si hablamos de temas de género, pues muchas de las políticas públicas se han diseñado, por ejemplo, primero a veces sin incluir en la toma de decisiones a las propias mujeres, ¿no? Las decisiones han sido muy poco sensibles a los temas de género y han universalizado los problemas y a la población que los padece. En segundo, estas políticas se han diseñado también bajo estereotipos de mujeres y hombres, que no han hecho más que acentuar estas desigualdades y han normalizado los distintos tipos de violencia hacia las mujeres. Así que los estereotipos de género que han permeado a las instituciones de gobierno pues se han visto obviamente reflejado en las decisiones públicas relacionadas con las desigualdades por cuestiones de género. Pero bueno, aquí haciendo un paréntesis, recordar que los estereotipos de género pues son estas ideas generalizadas y socialmente compartidas sobre lo que es femenino o masculino y que determina nuestra conducta. Es decir, las diferencias entre hombres y mujeres tienen como base esta construcción social de los roles de género, donde pues ha habido un dominio de las normas masculinas y una relación de poder desigual que se ha institucionalizado y que pues lamentablemente ha permeado los distintos ámbitos sociales y públicos. Pero algo que estos estereotipos tienen es que si bien son válidos, pues también son válidos en un momento específico y que pueden cambiar a lo largo del tiempo y entre generaciones. Así que nuevamente recalco la importancia de que cada vez más pues niñas se adentren en estos temas de igualdad y se vayan formando en el feminismo para poder diseñar políticas más eficaces en la solución de los problemas. Y hasta este punto, pues creo que podemos coincidir en que las necesidades y condiciones entre los distintos sectores de la población son distintas, por lo que resulta necesario que este diseño de políticas y programas públicos considere precisamente esas diferencias y desigualdades. En este sentido, y para atender a esas desigualdades, el día de hoy probablemente muchos de ustedes
han escuchado estos temas de la transversalización de los enfoques de género y de derechos humanos en las políticas y programas públicos, que no es otra cosa más que el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas y programas contemple precisamente al género y a los derechos humanos. Es decir, que estos dos términos permeen todas las acciones de gobierno. El enfoque de género implica reflexionar sobre la construcción de las relaciones entre los hombres y las mujeres en los distintos ámbitos de la vida para poder cambiar los mecanismos de discriminación y así también pues, poder cambiar los estereotipos. Por su parte, el enfoque de derechos humanos busca un entendimiento de los problemas y, y que el diseño de políticas públicas sea a través de un análisis integral, considerando las interacciones entre las personas y los sistemas de poder o influencia, superando y reemplazando el asistencialismo y ese enfoque paternalista que vemos a veces en muchas acciones públicas, ¿no? Cambiar ese enfoque paternalista por un enfoque dirigido al logro y goce de los derechos ciudadanos. Este enfoque considera a las personas como agentes principales de su propio desarrollo, en lugar de solo receptores pasivos de productos y servicios. Este enfoque también propone pues, que las políticas públicas diseñen estrategias que empoderen a estos sectores de la población y por lo tanto son necesarios mecanismos y herramientas que se diseñen bajo este enfoque diferenciado que atienda a las condiciones particulares de ciertas personas o grupos de población para poder llegar a ese punto que queremos que no es más que la igualdad sustantiva, ¿no? Y la base de este enfoque de derechos, pues es la dignidad humana, la dignidad como valor fundamental que permee las acciones públicas o las acciones de gobierno. En estos enfoques, en ambos enfoques, es necesario que el diseño de las políticas, que en el diseño de políticas participen activamente las personas interesadas. El principio de igualdad y no discriminación, pues debe estar presente desde el mismo momento en que se define el problema y obliga a poner atención sobre las situaciones de desigualdad y la existencia de las brechas que existen entre los distintos grupos sociales en el acceso, pues, a estos derechos humanos. La problematización debe identificar y hacer visible estas condiciones estructurales que promueven y también profundizan estas brechas. Posteriormente, las políticas públicas, después de identificar estos problemas con estos enfoques de género y derechos humanos, pues deben dirigirse a disminuir las desigualdades y garantizar oportunidades para todos, convirtiéndose así la política pública pues en un instrumento de transformación de las condiciones que provocan precisamente esas desigualdades. Y es en este punto donde nuevamente quiero recalcar, ¿no? Las políticas públicas son un instrumento de transformación de las condiciones que provocan las desigualdades. Y recalcar nuevamente la parte de formación, de conocimiento, de expertise, para efectivamente poder cambiar y transformar pues esas desigualdades que vivimos actualmente. Todas estas acciones públicas que se diseñan, que se implementan, pues no tendrían mucho sentido si no se conocen los resultados que están generando y si esos resultados están contribuyendo al logro de las metas planteadas, porque no es solamente diseñar e implementar, sino que hay que dar seguimiento a lo que esos programas están generando en la población y por lo tanto es relevante pues esta parte de monitorear y evaluar las políticas públicas, ¿no? Y que en función de esos resultados pues podamos nosotros tomar decisiones para, repito, tener decisiones más informadas. Precisamente esta información derivada de las evaluaciones nos dirá dónde están esas áreas de oportunidad, dónde debemos realizar algunos cambios o ajustes para poder lograr y alcanzar las metas que nos hemos planteado. También esa información pues, nos dirá qué procesos están siendo exitosos y que probablemente podamos replicar en algunas otras acciones públicas. En este sentido, la evaluación, fíjense, también es un proceso sistemático que utiliza los métodos de las ciencias sociales para valorar el diseño, la implementación y los resultados de los programas públicos. Entonces, nuevamente es aquí como poner el acento en que todo este proceso de identificación de problemas, diseño de
de alternativas, de programas, de política y la evaluación, pasando por la implementación, pues son procesos sistemáticos que utilizan la metodología de las ciencias sociales para poder entenderlas, poder analizarlas, pero también para poder proponer mejores formas de cómo definir problemas, de cómo diseñar mejores estrategias públicas o de cómo probablemente evaluar de mejor manera las políticas y los programas públicos. La evaluación pues se convierte también en una herramienta para conocer qué genera la desigualdad y la discriminación en nuestro estado y también cómo estamos avanzando en disminuirla, qué está fallando y qué cambios podemos hacer para pues mejorar las condiciones de vida. Algo que también escuchamos mucho el día de hoy, que también son términos que están así como en boga, es la evaluación con perspectiva de género, ¿no? O evaluación con perspectiva de derechos humanos. Y por ejemplo, aquí la evaluación con perspectiva de género implica que esta perspectiva de género esté presente desde la propia motivación de evaluar y que al plantearnos los objetivos de nuestra evaluación y que al realizar la evaluación pues esta perspectiva de género esté permeando todo el proceso. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y esto cómo sucede, no? ¿Cómo la perspectiva de género puede permear una evaluación? Pues aquí la idea es, por ejemplo, algunas preguntas que nos podemos hacer es si el programa o la acción pública contempla las necesidades específicas de las mujeres en la definición y diseño del programa, o si se cuentan con mecanismos para medir el impacto en las mujeres, o si las mujeres con experiencia en temas de género se han involucrado en el diseño e implementación del programa, si el programa se dirige a modificar los roles y estereotipos de género, o cómo documentan las ventajas y desventajas de las mujeres para participar en el programa, o si el participar en el programa implica a las mujeres hacer o dejar de hacer sus actividades diarias, ¿no? O qué porcentaje del presupuesto de la Secretaría se destina para estrategias de género y para solicitar asesoría con especialistas e incorporar la perspectiva de género en los programas. Entonces, si nos damos cuenta, las preguntas que se plantean son preguntas que están permeadas por cómo los programas pues afectan a las mujeres y no solamente pues así como en sentido a veces muy general. Pero repito, para esto pues hay que también estudiar, trabajar para poder identificar y tener como ese ojo al momento de diseñar programas, de evaluar programas y de poder definir problemas públicos. Y bueno, ya creo que es la última diapositiva, a ver si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, es ya un poco lo que había estado comentando. ¿Y la otra? Sí, ya terminó. Y bueno, pues nada, para finalizar, pues deseo que esta charla haya generado interés en la manera en cómo se toman las decisiones al interior de los gobiernos en temas relacionados pues con nuestra calidad de vida y con lograr un mundo también más igualitario. Decisiones que dada su relevancia pues no pueden dejarse a la improvisación o a la intuición, sino que debieran estar guiadas por la ciencia, tanto social como la ciencia dura, y que al tratarse de acciones que implican la interacción entre diversos actores, también debe considerarse la parte de la negociación y consenso, pero siempre teniendo yo considero como base la información objetiva que nos lleva a contribuir efectivamente a la solución de muchos de los problemas que actualmente pues estamos padeciendo. Ojalá que muchas niñas, bueno, y niños también, ¿no? Sigan estudiando, culminen sus estudios y en algunos años logren ocupar estos cargos públicos en donde sus conocimientos y sus capacidades les permitan incidir positivamente y cambiar la realidad, pues, de una parte de la población. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y nuevamente muchas gracias a Citnova por la invitación. Gracias. No, pues al contrario, doctora Talina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta ponencia muy interesante que nos dio. Y pues ya tenemos algunos comentarios y preguntas. Nos dicen, desde su perspectiva, ¿cómo integrar decisiones públicas desde las ciencias sociales para atender la problemática de la pobreza en México y por qué sigue siendo el principal reto? Saludos. ¿La problemática de qué, perdón? De la pobreza en México. Nuevamente, ¿de qué, perdón? No escuché.
Perdón, de la pobreza en México. Ah, de la pobreza, ok. Sí. Sí, pues como lo comenté en la charla, de hecho yo creo que cuando a cualquier persona nos pregunta sobre un problema, luego inmediatamente pensamos en la pobreza. Pero repito, la pobreza tiene múltiples dimensiones. Podemos pensar la pobreza vista incluso en las cuestiones educativas, en la inseguridad, en las cuestiones de alimentación, de salud, o sea, son multidimensionales. Incluso cuando analizamos cómo define la pobreza Coneval o cómo la define INEGI, pues podemos ver una serie de variables o de indicadores que implica. Entonces, repito, el querer incorporar el conocimiento en la definición y en la atención de estos problemas, pues implica poder desglosar. O sea, es que así es, hay que desmenuzar el problema, desmenuzarlo en los diversos componentes, variables y no ser ambiciosos, o sea, saber de nuestras limitaciones y empezar a trabajar sobre una de las dimensiones o variables. Finalmente, cuando hablamos nosotros de política pública, son una serie y un conjunto de acciones, acciones que se traducen en leyes, en programas, en proyectos, en servicios, y como lo decimos, cada una de estas acciones contribuye a. Entonces, hay que generar programas enfocados en un sector de la población, en un contexto específico y en una causa específica y que contribuyan a resolver como esa parte, si lo vemos como en un término de pastel, ¿no? De la rebanada de ese pastel y trabajando de manera vinculada con otras dependencias, con otras secretarías, pues otra dependencia trabajará en alguna otra parte del problema y solo trabajando así es que podemos empezar a resolver problemas públicos. Pero repito, aquí es importante la parte de el conocimiento, de formar a gente que conozca de los problemas sociales, de los problemas públicos, que conozca de las dinámicas de los gobiernos para poder proponer soluciones pues factibles. Porque algo que también luego resalta mucho es como un poco esta disputa, ¿no? Entre los, no sé, expertos o los analistas de problemas, pero o los académicos o investigadores versus los que están dentro del sector público, ¿no? Entonces, creo que más allá de generar como estas polaridades, pues hay que trabajar en conjunto porque, repito, los problemas sociales pues se van a resolver de esa manera, ¿no? Trabajando en conjunto entre expertos y entre los que están al interior de los gobiernos, ¿no? Escuchándonos unos a otros, ni ninguno cerrado en nuestra propia burbuja, sino cada uno con el conocimiento que tenemos contribuir, pero recalco mucho eso, ¿no? El conocimiento, la formación y en el seguimiento de estos procesos sistemáticos de estas metodologías para poder pues atender y resolver los problemas, ¿no? Que repito, no es que únicamente escuchemos a los expertos y analistas, no, porque vivimos en un contexto cambiante, ¿no? Vivimos en un contexto donde convivimos diversos actores. Entonces hay que llegar a negociaciones, hay que llegar a consensos, pero repito que la información científica, la información racional, pues sea algo que ponemos sobre la mesa, ¿no? Para poder realizar esas negociaciones. Entonces, bueno, pues creo que obviamente la respuesta da para mucho más, porque bueno, es un tema como muy amplio, pero bueno, en resumen, siendo un poquito más concreta, pues creo que podría ser algo así. Gracias. No, pues perfecto, muchas gracias. También nos dicen, muchas felicidades, doctora Talina. Queda claro que es indispensable la formación científica de quienes toman decisiones en el público para beneficio de todas y todos. Y pues en efecto, muchas felicidades y de nuevo muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. La verdad fue muy enriquecedora su presentación y pues nada, vamos a dar unos minutos más por si alguien tiene algún otro comentario o una pregunta. Tenemos otro que nos dice, muy interesante charla, felicidades a la ponente. ¿Cuáles son los obstáculos que existen en Hidalgo para el desarrollo fluido en la creación de políticas públicas? Pues quiero insistir, bueno, puede haber varios, pero quiero insistir el día de hoy pues en el conocimiento, ¿no? Porque muchas veces quizás hasta desdeñamos un poco las acciones, la actividad que está al interior de nuestros gobiernos, ¿no? Pensamos, pues podemos ocupar un cargo público, trabajar en gobierno sin que estudie, ¿no? No es necesario una carrera universitaria o tal. Pero yo creo que lo que quiero recalcar aquí es pues la relevancia de lo que al interior de nuestros gobiernos
se trabaja, ¿no? O sea, no es otra cosa más que con las condiciones de vida de la población, ¿no? Con mejorar nuestros niveles de bienestar. Entonces creo que para atender y resolver esas problemáticas es indispensable las capacidades, el conocimiento, la formación para poder atender y resolver y no seguir con esa mentalidad de que pues cualquiera podríamos estar ahí sin una formación y sin un conocimiento. Es por eso que, repito, desde el siglo pasado en Estados Unidos se planteaban esa pregunta, ¿no? Las acciones que los gobiernos realizan se pueden estudiar y se pueden mejorar a través del conocimiento científico, y la respuesta fue sí. Ese es un objeto de estudio, lo que los gobiernos hacen de cómo podemos mejorar esas decisiones que ellos toman. Así que, repito, uno de los obstáculos, y que más bien lo quiero transformar en un área de oportunidad, pues es el conocimiento y la formación que debe existir al interior de las administraciones públicas, ¿no? Que comiencen a tomarse decisiones, sí negociando, sí consensuando, pero repito, con base en información real, objetiva, sobre las condiciones que la población en nuestro estado padece y sobre la problemática, y en función de eso tomar decisiones. Entonces, el obstáculo, repito, puede haber nuevamente varios, pero uno de ellos pues serán como esas capacidades y ese conocimiento, ese saber al interior de nuestras administraciones públicas, y que, pues no sé, cada día me alegra más saber que hay gente formada, con conocimiento, y que está ocupando estos diversos cargos públicos. Y repito, por eso nuevamente, ojalá que varias niñas, adolescentes estén escuchando y se interesen en formarse en estas ciencias sociales para poder también entender, comprender los problemas y poder proponer alternativas de solución. A veces no solo desde el ámbito público, el día de hoy también pues vemos muchos de estos grupos, ONGs, activistas, que desde sus propios espacios pues también están trabajando por impulsar nuevas formas de entendimiento de los problemas públicos. Así que a veces no necesariamente hay que estar en el sector público, sino también desde otros espacios, pero repito, siempre a través pues del conocimiento, de la investigación y de información que sea certera y válida. Gracias. Ok, muchas gracias. También nos preguntan, ¿de qué manera impactan las variables socioeconómicas de los sectores poblacionales al momento de hacer investigación en ciencias sociales, cuando estas diferencias socioeconómicas no son el objeto de estudio? Pues impactan mucho, porque finalmente, como lo dice el comentario, pues son unas variables. En los problemas siempre vamos a tener diversas pues variables, y la variable socioeconómica pues indudablemente es una de las más importantes, porque como lo comenté también hace un momento, las condiciones son distintas. Entonces, dependiendo de esas variables, pues es como también vamos nosotros a definir nuestro problema y a enfocar la solución que vamos a dar a ese sector de la población. Entonces, la variable socioeconómica es una de las variables más importantes y más relevantes al momento de analizar y de entender los problemas sociales, y también al momento de proponer y establecer una solución a dicho problema. Así que sí, son muy, muy relevantes. Ok, pues muchas gracias. De nuevo le agradecemos muchísimo por aceptar la invitación a hacer una ponencia en algo tan importante como las divulgadoras mexicanas, ¿no? Y que, como pues usted lo decía, sociales por Zoom, y pues nos vemos la próxima semana, el próximo martes. También tendremos divulgadoras mexicanas, y doctora Elsa Ángeles le sigue mandando muchas felicitaciones. Muchas gracias, doctora Elsa. Y pues bueno, muchas gracias a todos y nos vemos. Hasta luego, muchas gracias, buena tarde.